Hola a todos, yo soy Beth. Yo soy Alejandro. Y bienvenidos a otro episodio de este podcast Paranormalmente Hablando. Hoy vamos a hablar sobre un culto, The Carney Cult. Estoy segura de que casi nadie habrá oído hablar sobre este caso. Y es de un grupo de jóvenes que se hacían llamar el culto Carney. Trabajaban en una feria ambulante. Carney significa feriante, porque en Estados Unidos a las ferias las llaman carnaval. Y estos jóvenes adoraban a Satanás. En este caso las cosas no terminaron nada bien para estos jóvenes. Antes de que empecemos con este caso, vamos a dejar por aquí un correo donde podéis mandar vuestras historias paranormales. También, si os gusta este tipo de contenido, suscribiros a este canal y dejad un me gusta. Y ahora ya empecemos a hablar sobre el culto Carney. Este caso ocurrió en 1991, en una pequeña comunidad agrícola ubicada en Johnson, Indiana, Estados Unidos. Durante ese año, en esa comunidad, la policía del condado se dio cuenta de que el área estaba llenándose de grafitis en las paredes. Los grafitis eran pentagramas y cruces invertidas. Era como una marca que estaba dejando algún grupo. Pronto descubrieron que los grafitis representaban la iglesia de Satanás. En primer lugar, la policía no pensó en nada grave, pensaron que era vandalismo, que eran adolescentes haciendo de las suyas, adolescentes actuando como adolescentes, sin más. Ahora, a principios de los 80 y hasta los 90 hubo pánico satánico. El pánico satánico fue un fenómeno social que involucraba la existencia de cultos satánicos que cometieron crímenes, rituales, etc. alrededor de Estados Unidos. Y sobre todo fue durante esos años de los 80 a los 90 que hubo muchos grupos satánicos, o sea, mucha gente adoraba a Satanás. Y obviamente algunas comunidades estaban en pánico cuando veían en las paredes de toda su ciudad pentagramas y cosas así. A mediados de la década de los 80, en Johnson, Indiana, este condado del que hablamos en este caso, un joven que iba a la escuela secundaria llamado Mark Goodwin, de 12 años, estaba en la escuela cuando su profesora le dijo a la clase que tenían una tarea para hacer en casa. La tarea trataba sobre escribir qué significaba el Halloween para ellos. Prácticamente todos los jóvenes describieron Halloween como una festividad donde se repartían dulces, truco trato, se disfrazaban, sin más. Pero para Mark tenía un significado totalmente diferente. Después de clase, Mark se fue a una biblioteca local y cogió unos cuantos libros para escribir su tarea de describir Halloween, qué significaba Halloween para él. Pero estos libros que cogió para hacer sus deberes eran libros sobre el satanismo, y él describió Halloween con esa información, con que Halloween estaba relacionado con el satanismo, etc. En la escuela, más tarde, los profesores comenzaron a darse cuenta de que Mark dibujaba cruces invertidas en sus cuadernos, y además Mark comenzó a distanciarse de sus amigos y a tener como otro comportamiento. Cambió su estilo de vestir, música, comenzó a vestir siempre de negro, escuchaba Ozzy Osbourne, ¿cómo se llama? Ozzy Osbourne, sí. Ozzy Osbourne. Y bueno, escuchaba metal y así, que bueno, en realidad pues no tiene nada que ver, ¿no? Vestir de negro y qué música escuches. Pero bueno, en esa época se relacionaba todo esto al satanismo, no sé qué. Y creo que durante esa época la música de Ozzy Osbourne era como muy satánica, ¿puede ser? Sí, no todos los que escuchan Ozzy Osbourne son satánicos, pero sí que la gran mayoría de satánicos escuchan, no Ozzy Osbourne, pero metal así oscuro. Uh-huh. De hecho, vi por casualidad una entrevista donde le dicen a Ozzy Osbourne si siente que él ha tenido impacto en grupos satánicos, si siente responsabilidad de actos que han cometido grupos satánicos. A lo que él dijo que no, que él solo hace Hombre, hay música. muchas leyendas sobre, no solo sobre Ozzy Osbourne, sino también sobre su grupo Black Sabbath, que hay una leyenda oscura sobre el primer disco que sacaron. Ajá. Que la portada de su disco, no recuerdo cómo se llama, pero la portada de su disco se ve como una mujer y una casa, una cabaña con un lago, si no recuerdo mal, no me acuerdo. Pero sí que hay mucha
teoría detrás de que esa mujer en realidad no estaba en esa foto. No sé, hay como mucha índole paranormal y oscura alrededor de Black Sabbath y sobre todo de Ozzy Osbourne. Porque sí que es verdad que a lo largo de su carrera ha hecho como muchas cosas pues un poco oscuras. Como por ejemplo, para que te hagas una idea, algo que no haría nadie. Él una vez arrancó, en un concierto, arrancó la cabeza de un murciélago con los dientes. O sea, murciélago vivo. Lo cogió y le arrancó la cabeza a un murciélago vivo. Sí, pero eso yo no lo atribuyo tanto a algo satánico, algo malo, sino a que simplemente era una persona muy borracha, muy loca, muy ida de la olla en esa época. Totalmente. Entonces yo creo que de ahí viene la... Relacionarlo con... Exacto, de ahí viene relacionar la locura y todo sí, esto. este tipo de actos. Sí. Después de leer sobre el satanismo para la tarea de clase, él comenzó a interesarse muchísimo en el ocultismo, la brujería, satanismo, rituales satánicos, cómo invocar a Satanás, etc. De todos modos, él ya había estado interesado en este tema. Ya estaba interesado porque si no, no tendría sentido que para una tarea que le ponen en clase, él se vaya a la biblioteca a buscar libros satánicos. Él ya estaba interesado en esto. Pero bueno, a partir de ahí empezó a interesarse mucho más, leer mucho más, querer informarse. Y él se empezó a interesar cuando... he leído que cuando vio en una portada de un disco de música una cruz invertida o un pentagrama. Mark, cuando ya tenía 15 años, decidió crear su grupo satánico, al cual nombró Discípulos de Satanás. Escogió a 6 miembros para este grupo, la mayoría de ellos eran amigos suyos, sus amigos más cercanos de ese entonces, porque él desde que se interesó en el satanismo comenzó a juntarse y a hacerse amigo de jóvenes que tenían este interés también. Y entonces los invitó a unirse a su culto. Para que pudieran pertenecer al culto, él les puso un requisito, y el requisito era que debían prometerle lealtad a Satanás. Y lo hicieron. Ahora, un dato preocupante, bueno, que más adelante vemos que una locura, es que las edades de los miembros de este grupo comprendían entre 12 a 35 años. O sea, eran 6 personas. Era muy amplia, ¿no? La diferencia. Sí, 6 personas y había una persona de 12 años y una persona de 35. ¿No te preguntas por qué una persona de 35 quiere estar en un grupo donde hay niños de 12 años? Y has dicho que más adelante veremos algo relacionado con esto, ¿no? Sí, exactamente. Este grupo empezaron a pasar mucho tiempo juntos, se juntaban para leer pasajes de la Biblia satánica, la cual está escrita por Anton LaVey. Anton LaVey. Y algunas noches, como sabes, no perteneces a... No, pero me he informado, he averiguado, investigado bastante sobre la Biblia satánica, porque me ha interesado, pero no pertenezco. Algunas noches los jóvenes se reunían para pasar la noche paseando por cementerios locales, pero más adelante sus reuniones comenzaron a tornarse más oscuras. Ya no leían pasajes de la Biblia satánica, sino que comenzaron a informarse sobre hacer rituales satánicos. La mayoría de jóvenes del culto formaban parte de eso por una forma de rebelarse. O sea, la mayoría eran adolescentes que estaban en una fase de la adolescencia, ¿sabes? Problemática. Sí, lo típico que cuando te haces emo o te haces... Exacto. O pillas una moda, ¿no? Sí. Y perteneces a ella. Exacto. Pues lo mismo pero con el satanismo. Sí. Entonces, pues estos jóvenes se quisieron formar parte de este culto como una forma de rebelarse, ¿no? De eso. En donde se reunían, bebían alcohol, fumaban marihuana, pero para Mark no era así. Este culto era para él su pasión y el satanismo era su prioridad de vida, su camino de vida. Y quería que llegaran lejos con esto. Practicando rituales, etc., quería que pudieran jurarle lealtad a Satanás. Y él quería que los demás estuvieran tan implicados como él. Se tomaba el asunto muy serio porque él iba mucho más allá de reunirse para pasar rato con sus amigos como hacían los demás. Se lo tomaba tan en serio que cada vez que se reunía con su grupo, los discípulos de Satanás, vestía con una túnica negra
Y Mark creía, al dedicar su vida al diablo, que obtendría poderes supremos sobre las personas, que podría controlar a las personas, y básicamente eso era lo que él quería, controlar a la gente, tener poder y control por encima de la gente, que esto es una de las cosas que, una de las características de los líderes de las sectas. Trigger warning, advertencia aquí porque hay contenido sensible sobre animales, sobre crueldad animal. Mark quería que el grupo estuviera más comprometido con el satanismo, por lo que decidió que iban a empezar a hacer rituales y empezarían sacrificando animales. Comenzaron a reunirse en áreas boscosas o en el cementerio y primero mataban animales como pájaros, roedores, pero luego comenzaron a matar gatos callejeros. Cuando lo hacían ponían su sangre en una copa y se la bebían. Él le decía a los miembros del culto que esto formaba parte de un ritual para poder demostrar que estaban comprometidos con Satanás. Por lo que hacían eso, ponían la sangre en una copa, se la pasaban entre todos, cada uno bebía un poco, luego se levantaban y comenzaban a bailar en círculo alrededor de un altar improvisado. Mark dibujaba un pentagrama en el suelo y bailaban alrededor mientras gritaban, bebían sangre y invocaban al diablo. Mark evidentemente era el líder y en ese punto ya tenía gran influencia en el grupo. Lo que él decía, se hacía. Él le dijo a los demás miembros que debían vestir también con una túnica negra cada vez que se reunieran. En este culto también había mujeres, cada vez se unieron más personas, pero Mark decía que las mujeres no estaban tan comprometidas con el satanismo como los hombres, por lo que las dejaba ser miembros del culto, pero les dejaba pasar tiempo con el culto porque les decía que no eran miembros oficiales. Además, a ellas no las dejaba usar túnica, les decía que para las reuniones tenían que ir con lencería negra, ropa interior o desnudas. O sea, de su casa a la reunión vestidas, pero que una vez estuvieran en la reunión tenían que desnudarse o quitarse la ropa y quedarse en lencería negra. Las personas que vivían por la zona por donde ellos hacían las reuniones empezaron a darse cuenta de que estos jóvenes estaban haciendo cosas cuestionables. Pues el grupo comenzó a invitar a las reuniones a chicas que estuvieran interesadas en el satanismo, pero solo las invitaban en las reuniones de altas horas de la noche, cuando iban a cementerios, y les ofrecían droga y alcohol, y empezaban a mantener relaciones sexuales entre todos, hacían orgías. Por eso te he dicho lo de que en este grupo había personas de 12 años y había alguien de 35 años y mantenieron relaciones sexuales entre todos. Ahora el grupo en ese entonces mataba animales, bebía su sangre, hacían rituales, hacían orgías, tomaban droga y Mark decía que no había límites porque se cuestionaba, ¿no?, que había adultos y había niños y él decía no, es que en este culto no hay límites, podemos hacer todo. A todo esto, todo el grupo bebía alcohol, incluso tomaban drogas, excepto Mark. Mark nunca tomó alcohol durante una reunión, etc. Él quería mantenerse sobrio durante los rituales, porque se lo tomaba así de en serio. Entonces, Mark quería que se intensificaran los rituales. Y una noche, un miembro sugirió que debían secuestrar y sacrificar a un bebé para ofrecérselo a Satanás. Todos los miembros comenzaron a hablar sobre cómo podrían hacerlo y todos estaban de acuerdo. Empezaron a dar ideas para poder llevar a cabo el secuestro del bebé, pero a Mark no le gustó esta idea. No le gustaba la idea de quitarle la vida a un bebé. Dijo que matar a un bebé para un ritual de 3 horas, pero que la vida de este niño se fuera para siempre, no le parecía que tuviera sentido. En ese momento Mark dijo hasta aquí y decidió dejar el grupo que él mismo había creado. Abandonó a los discípulos de Satanás. El grupo se disolvió y ningún bebé resultó herido, hasta donde sabemos. Entonces Mark de repente se encontró completamente solo. Abandonó al grupo de amigos con los que se había rodeado desde hacía años y entonces quiso recuperar la relación con su familia, porque no lo he dicho, pero los miembros de la familia de Mark lo repudiaron inmediatamente cuando él comenzó a expresar admiración hacia Satanás. Él intentó arreglar las cosas con su familia, pero ellos le decían que eso no pasaría a menos que dejara de lado sus creencias oscuras. Y él entonces le dijo a sus padres que sí, que había terminado con el satanismo. Sin embargo, no era verdad.
Él le dijo a sus padres que dejaba el satanismo porque quería recuperar la relación con ellos, ahora que se encontraba solo, y literalmente dijo: fingí haber cambiado para tener un lugar donde dormir. Entonces se mudó de nuevo a casa de sus padres. ¿Dónde estuvo durante su adolescencia cuando lo expulsaron de casa? No lo sé, yo imagino que dormiría en casa de su grupo, ¿no? Sí, tendría sitio donde dormir de sus amigos. Pasaron 2 años en los que Mark ocultó que seguía siendo satánico, no realizó rituales ni nada durante esos 2 años. Y en 1991, cuando Mark tenía 20 años, consiguió un trabajo en un restaurante local de comida. Este restaurante estaba ubicado en la ciudad de Greenwood, Indiana. Y allí conoció a 2 hermanos, llamados Keith Lawrence, de 18 años, y David Lawrence, de 21 años. Keith y David trabajaban en ese mismo restaurante. Y pronto Mark se dio cuenta de que compartía los mismos intereses con Keith. Keith estaba súper interesado en la brujería, el satanismo, igual que Mark. A muy temprana edad comenzó a indagar sobre estos temas, y en su adolescencia Keith se convirtió en un chico muy violento, lleno de odio, quien su hermano describió, David, como un filósofo satánico. Es decir, dijo que cualquier persona que quisiera obtener información sobre el satanismo solo tenía que preguntarle a Keith, porque él tenía toda la información. A Keith le molestaba mucho que su hermano David no compartiera la misma religión que él, y en una ocasión Keith cogió un cuchillo y persiguió a su hermano por toda la casa, aparentemente intentando matarlo porque no quería ser satánico. Después de este incidente, Keith fue enviado a una escuela privada. Sus padres lo enviaron a esta escuela pensando que eso arreglaría su comportamiento. Sin embargo, cuando volvió de esa escuela, era el mismo y seguía teniendo las mismas creencias. David, aunque su hermano Keith intentó matarlo, seguía cerca de él porque dijo que se sentía muy solo, porque sus padres no pasaban tiempo con ellos, ni siquiera les hablaban casi. Eso dijeron los 2 hermanos. Así que de alguna manera David solo tenía a su hermano pequeño. Y cuando este volvió de la escuela privada, David aceptó convertirse al satanismo. Es como que Keith era el hermano pequeño, pero tenía el control sobre su hermano mayor, totalmente. Describieron que David hacía todo lo que Keith dijera. Volviendo al tema, un día trabajando, Mark se dio cuenta de que Keith llevaba un collar con un pentagrama. Y entonces es cuando se acercó a él y le empezó a hablar sobre el tema. Y con el tiempo se hicieron muy amigos, tenían las mismas creencias, escuchaban los mismos grupos de metal, tenían los mismos libros sobre Satanás y rituales satánicos, los leían, escuchaban música y se tomaban la letra literal, se tomaban las letras de las canciones así que hablan de satanismo o lo que sea al pie de la letra. Y Mark y Keith decidieron firmar un contrato con Satanás. Escribieron un contrato donde firmaron que entregaban sus almas a Satanás. Lo firmaron con su sangre. Pusieron que dedicarían a él sus siguientes 20 años de vida y que pasados estos 20 años Satanás podría hacer con ellos lo que quisiera. David estuvo presente cuando firmaron el acuerdo, pero él no participó. Porque David le dijo a Keith que sí que se unió al satanismo, pero en realidad David no le interesaba el tema, ¿sabes? Simplemente quería estar con su hermano porque como que no tenía nadie más y hacía lo que él dijera. Después de este contrato, Mark y los hermanos Lawrence comenzaron a ir a cementerios intentando comunicarse con los muertos y con demonios. Y en sus casas se hizo muy notorio que estaban muy adentrados en el satanismo y a sus familias no les gustaba, por lo que en un punto todos estaban a punto de ser echados de sus casas. Es entonces cuando los 3 dejaron su trabajo en el restaurante de comida rápida y se unieron a una feria. Los Lawrence ya habían trabajado en una feria antes de acabar trabajando en el restaurante, por lo que estaban familiarizados con este trabajo, pero para Mark era algo completamente nuevo. Firmaron un contrato con una empresa de parque de diversiones, una feria andante, con quienes viajarían por Indiana, de ciudad en ciudad, montando la feria. En esta feria conocieron a otro feriante llamado Jimmy Penick. Y Jimmy Penick también estaba interesado, y más que interesado, obsesionado con el satanismo. ¿Por qué tantos jóvenes en esa época estaban con el satanismo? Pues bueno, puede ser por muchas razones. También piensa que en esa época el metal y el rock, que normalmente se asocia erróneamente, desde mi punto de vista, se asocia al satanismo.
estaba como en un auge, ¿no? En los 80, 90. Aparte, como has dicho, Anton LaVey, por ejemplo, murió en los 90 también. Y la gente que estaba interesada en este tema, pues... Es probable, sí. Definitivamente tiene que haber una explicación. Los 4 chicos trabajaban en la feria e intentaban difundir sus creencias para captar a más personas. También se relacionaban con otros feriantes, bueno, con sus compañeros de trabajo, y hablaban, charlaban. En un punto, Mark y los hermanos Lawrence descubrieron de que Jimmy había cometido un delito grave. El 30 de agosto de 1991, Jimmy había asesinado a un joven llamado Andrew Wright, que también era un feriante. Supuestamente, Andrew conocía un secreto sobre Jimmy, y era que Jimmy ya había cometido un crimen en el pasado. Así que Jimmy asesinó a Andrew para silenciarlo. Le cortó la garganta y arrojó su cuerpo al lado de una autopista. Otros compañeros de trabajo sabían que Jimmy había asesinado a Andrew. Y al salir el tema otra vez y al enterarse Mark y los hermanos Lawrence, comenzó a correr el rumor de que Jimmy había cometido asesinatos por toda la feria. Mark y David reaccionaron muy bien al enterarse de ello, de que Jimmy había cometido crímenes, y de hecho, de alguna manera, lo respetaban más por haber cometido estos crímenes. Pero no respetar de tenerle miedo, ¿sabes? Sino de... De admiración. De admiración, exactamente. Este rumor, era un hecho de que Jimmy había... Pero claro, por la feria estaba siendo un rumor, ¿no? Llegó a oídos de un feriante llamado William Anthony, de 21 años, a quien llamaban Tony. Tony nació el 2 de julio de 1970 en Rochester, Indiana, y en el instituto comenzó a interesarse por el satanismo, pero simplemente le interesaba. No lo practicaba a nivel que lo hacían Mark, Lawrence y Jimmy. Entonces, Tony no había practicado rituales, etc. Simplemente le interesaba el satanismo. Volviendo a ese entonces, Tony conoció a Mark en la feria y como le interesaba el satanismo y sabía que Mark era bastante experto y que los 4 habían hecho una especie de grupo satánico, quería que le contara más acerca de ello y convertirse en otro miembro. Tony le dijo a Mark que quería beber sangre de animales y participar en todos estos rituales que le acababa de contar. Al principio ninguno de los 4 chicos, ni Mark, ni Jimmy, ni los hermanos Lawrence, querían que Tony se uniera al culto. No explicaron el porqué. Yo supongo que era porque no le veían tan implicado. Tony con los días seguía insistiendo en que quería formar parte del grupo, pero los demás le seguían diciendo que no. Y entonces a Tony se le ocurrió algo para poder entrar al culto. Como he dicho, el rumor de que Jimmy había cometido un crimen llegó a oídos de Tony, y él decidió usarlo como chantaje. Jimmy no había sido arrestado por el crimen. Todavía no lo habían arrestado, no habían ligado la muerte de Andrew Wright con Jimmy, por lo que Tony les dijo que si no le dejaban ser un miembro del culto, iría a la policía a contarles lo que hizo Jimmy, a contar que él sabía quién era el responsable de la muerte de Andrew Wright. Jimmy entonces le dijo al resto de chicos que quizás sí que deberían dejar que Tony se uniera a ellos para evitar que lo mandara a prisión. Entonces le dijeron a Tony que para que pudiera entrar al culto harían una ceremonia de iniciación, un ritual satánico para iniciarlo. El 25 de septiembre de 1991, Mark le dijo a su novia, una chica llamada Brenda Ferguson, que iban a hacer esta ceremonia de iniciación para Tony y que necesitaban su ayuda. Le dijo a Brenda que necesitaba que les llevara con su camioneta a algún lugar alejado y solitario para llevar a cabo la ceremonia. Al día siguiente, Brenda con su camioneta llevó a Mark, David, Keith, Jimmy y Tony a un granero apartado, abandonado, en un lugar llamado Auburn Farms. Los dejó allí y Mark le dijo que volviera en unas horas para recogerlos, así que Brenda se fue. En el granero, los chicos amontonaron madera seca y cosas que encontraron por ahí y encendieron una hoguera. Arrancaron una puerta del granero que estaba oxidada y la pusieron en el suelo y le dijeron a Tony que se estirara encima de esta mesa porque harían un ritual con él, que formaba parte de la iniciación en el culto. Tony estaba desesperado por entrar en el culto,
así que iba a hacer todo lo que le dijeran. Se acostó en la puerta del suelo y entonces los demás lo ataron con cuerdas alrededor de la puerta para que quedara atado en la puerta y también ataron sus extremidades. Cuando ya estaba inmovilizado, Jimmy sacó un cuchillo y entonces Tony intentó liberarse porque... Se asustó. Sí, claro. Vio que Jimmy se dirigía hacia él. Jimmy entonces comenzó a hacerle cortes a lo largo de la garganta, la espalda, el pecho y estómago hasta su ingle. Los cortes no eran profundos, eran pequeños cortes. Tony intentaba mantener la calma y les dijo a los chicos que no se sentía cómodo con el ritual y que no quería continuar, y les exigió que lo desataran. Entonces, cuando estaba diciéndoles que quería que pararan, los chicos lo amordazaron para que se callara y continuaron con el ritual. Comenzaron a hacer invocaciones a Satanás y cantaban alrededor de Tony y continuaron haciéndole cortes. Se iban pasando el cuchillo entre todos y comenzaron a dibujarle con el cuchillo símbolos satánicos, cruces invertidas en el pecho, el estómago. Luego, con el cuchillo le cortaron las orejas a Tony. Y Keith dijo: tengo una idea, me gustaría sacarle el corazón. Y lo intentó, pero era muy difícil. O sea, él quería sacarle el corazón, solo el corazón, pero era algo súper difícil, o sea, imagínate. Y no lo hizo. Entonces Jimmy se acercó a Tony y le susurró al oído: ¿estás listo para morir? Y Tony le respondió, pero Jimmy nunca reveló qué le dijo, porque le respondió susurrando. Entonces Jimmy le cortó la garganta. Tony murió y entonces le cortaron la cabeza y demás partes, lo desmembraron. Arrojaron su cabeza y manos a la hoguera que habían encendido con la intención de deshacerse de las partes del cuerpo y evidencias, pero entonces Keith sacó la cabeza del fuego y le dijo a los demás que la enterraría y que luego iría a buscarla porque le quería regalar la calavera a alguien. O sea, todo el ritual de iniciación se convirtió en un asesinato. Exactamente. Wow. Quemaron las demás partes del cuerpo y le robaron la billetera a Tony, en la que tenía dinero. Y Brenda regresó al granero para recoger a los chicos, sin tener ni idea de lo que acababan de hacer. Ella se dio cuenta de que Tony ya no estaba con ellos, pero no hizo preguntas. Con el dinero de la billetera de Tony fueron a cenar para celebrar el ritual. Y la feria durante esos días ya había terminado la ruta, había terminado la temporada, por lo que los chicos no tenían que ir a trabajar los días siguientes. Después de la cena, Jimmy se fue a casa de sus padres en Shelbyville, Indiana. Mark y los Lawrence se fueron a Florida en busca de otra feria para trabajar, porque las ferias van en temporadas, ¿no? Una vez en Florida encontraron trabajo en otra feria. No pasó mucho tiempo y Mark comenzó a sentir culpa por lo que habían hecho. Para ese entonces era diciembre y todo el estado de Indiana se había enterado de la desaparición de un chico llamado Tony. Mark se sentía muy mal por lo que habían hecho y el 12 de diciembre decidió llamar a su padre y contárselo todo. Y después su padre llamó a la policía. Les dijo que su hijo Mark había sido testigo, había presenciado un asesinato durante un ritual satánico. Entonces Mark fue arrestado y también arrestaron a Brenda, su novia. Interrogaron a Brenda y ella admitió haber llevado a los chicos al granero y haberlos recogido más tarde, pero que no tenía ni idea de lo que había sucedido durante el lapso de tiempo que no estuvo presente. Brenda le dio a la policía la ubicación del granero y cuando la policía fue encontraron restos de Tony, encontraron sus huesos en donde se había producido la hoguera. Mark fue acusado de conspiración para cometer asesinato y un poco más tarde Jimmy también fue arrestado en Shelbyville, Indiana, y acusado de asesinato, y él enseguida confesó todo. Los hermanos Lawrence en ese momento se encontraban en las Bahamas trabajando en una feria y una vez regresaron a Florida la policía los arrestó y acusó de ayudar a cometer un asesinato. David Lawrence se declaró culpable y mostró remordimientos. También le dijo a los detectives que él no asesinó a Tony y que no estaba involucrado en el satanismo, que toda la culpa era de su hermano Keith, quien lo había manipulado. En abril de 1993 terminaron los juicios y David fue sentenciado a 8 años de prisión. El mismo juez dijo que David fue manipulado por su hermano menor Keith, completamente. A mí me lo parece también, que fue todo manipulación. Sí, porque David, desde un inicio, él nunca estuvo interesado en el satanismo, ¿sabes? Claro. Su hermano menor tuvo que perseguirlo con un cuchillo y amenazarlo, etcétera, para que lo hiciera. Y como David explicó en un momento, él sentía que solo tenía a su hermano, por eso aceptaba hacer todo lo que él dijera. Keith en un principio iba a ser sentenciado a 80 años de prisión,
pero su defensa consiguió llegar a un acuerdo para que sus cargos fueran reducidos a conspiración para cometer asesinato y no asesinato. Y fue sentenciado a 30 años de prisión y 20 años de libertad condicional. Mark y David fueron los únicos que mostraron remordimientos y cada día se reunían con el capellán para orar y demostrar que ahora eran cristianos. Mark en su juicio se disculpó con la madre de Tony. Le dijo: «Señora Gibbons, nunca conocí realmente a su hijo, pero estoy seguro de que era una buena persona. Estoy muy avergonzado de lo que le hice a su hijo». Pero la madre de Tony le gritó que no aceptaba sus disculpas, que le dijo que se supone que tengo que sentir lástima por ti. Mark fue sentenciado a 8 años de prisión, igual que David. Jimmy se demostró que fue el autor, o sea, quien le quitó la vida, quien mató a Tony, y se enfrentaba a la pena de muerte. Y también a la vez estaba siendo juzgado por el asesinato de Andrew Wright. Para evitar la pena de muerte se declaró culpable y fue sentenciado a 60 años por el asesinato de Andrew Wright y a 20 años a cadena perpetua por el asesinato de Tony. Entonces Mark y David salieron de prisión pasados 8 años. Keith finalmente solo cumplió 11 años de los 30 que tenía que cumplir, por lo que salió libre. Y fue porque en prisión estudió cursos universitarios y tuvo buen comportamiento. Salió en 2004, pero en 2006 fue arrestado de nuevo por agresión y sentenciado a 180 días de prisión. Y Jimmy sigue en prisión. Algunas personas creen que la motivación del crimen fue por el satanismo, para hacerle una ofrenda a Satanás, para hacer un sacrificio, ya que estos jóvenes eran satánicos. Pero otros creen que fue Jimmy, o sea, que fue porque Tony amenazó a Jimmy con contarle a la policía que había cometido un crimen y Jimmy convenció a todos de que hicieran un ritual satánico, pero en realidad Jimmy solo quería silenciarlo. Como que lo maquilló todo, ¿no? En plan... Exacto. Voy a asesinar a esta persona, pero vamos a fingir que es una... Y a lo mejor lo hizo también para involucrar a los demás, ¿o...? Supongo que sí, supongo que fue todo para... O sea, que... Claro, para taparlo, ¿no? Para hacer como que era un ritual satánico, claro. Pero en realidad él quería asesinarlo para que nunca pudiera hablar, porque le había amenazado. Entonces, Jimmy sigue en prisión y los demás no, y no sé, se me hace un poco injusta la condena de los demás, porque a pesar de no haber sido ellos los que tuvieron el arma en la mano y le quitaron la vida a Tony, participaron en el crimen, estuvieron presentes y participaron en ello. Aunque luego Mark quiso confesar porque sentía remordimientos, pero participaron en el asesinato, nadie lo paró. Pero al final son cómplices, aunque ellos no tuvieran el arma en la mano ni lo hicieran, ¿no? Exacto. ¿Tú en ese caso crees que deberían tener la misma condena que el autor del asesinato o a lo mejor una más reducida? No tanto como ellos, que solo tuvieron 8 años eran, ¿no? Sí, 8 años. Pero a lo mejor sí unos, por poner un ejemplo, unos 60 años. Yo creo que sí, porque han participado en un asesinato, no lo han parado, ¿sabes? En el momento que se produce un asesinato y hay gente y la gente no hace nada para que se detenga, merecen todos los años de prisión del mundo, ¿sabes? Y como he dicho, Mark y David se pasaron al cristianismo una vez en prisión. De hecho es algo muy común, yo lo he escuchado bastantes veces, sí. El pasar de ser satánico a ser cristiano. Sí. También se me hace curioso de este caso el comportamiento de Mark. Él quería crear cultos, quería ser el líder, controlar a las personas, hacer rituales. Sin embargo, no quería hacer cosas fuertes, delictivas, asesinadas, ¿no? Exacto. Porque lo de Mateo, por ejemplo, él no quiso. No quiso y dejó el grupo, ¿sabes? Porque dijo como... El grupo el cual él mismo había creado. El cual él mismo creó. Porque dijo, esto ha ido demasiado lejos. Y bueno, también fue el que decidió confesar. Si no hubiera llamado al padre, contándole todo, y el padre hubiera llamado a la policía, no sé cuánto hubieran tardado en atraparlos, ¿sabes? Porque si Jimmy ya había asesinado a Andrew y no lo habían atrapado todavía, no sé cuánto tiempo hubiera pasado para que saliera a la luz. Y menos mal que decidió contarlo Mark, porque si no, imagínate, o sea, queda constancia de que eran chicos violentos, sobre todo Jimmy y Keith, muy violentos. Keith quería sacarle el corazón a Tony, ¿sabes? O sea, eran chicos
Así que al menos fue rápida la detención. Y sí, me encantaría que para otro episodio cercano nos centremos en testimonios de gente que ha sido satánica o sí, algo, experiencias con eso, con rituales o con cosas así. Pues bueno, esto sería todo sobre este caso, este culto. No olvidéis dejar en comentarios qué opináis de todo esto, de si Jimmy utilizó a los demás o convenció a los demás de que iban a hacer un ritual satánico, pero en realidad simplemente quería silenciar al otro chico, o si de verdad se trató de un sacrificio a Satanás. ¿Y qué opináis de las condenas también? Y si sabéis alguna historia así de satanismo o lo que sea, dejadla en comentarios, que siempre os leemos. No olvidéis suscribiros a este podcast, dejar un me gusta en este episodio. Y nos vemos en el próximo episodio de Paranormalmente Hablando.